Bueno, este video será especial y será más largo que el común de los materiales que hemos hecho para presentarle la historia de la Unidad Popular. En esta ocasión abordaremos la historia del VOP, Vanguardia Organizada del Pueblo, y cómo ésta mató al ex ministro Pérez Sujovic. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Para iniciar, comentemos qué era la VOP, quiénes la integraba y qué hechos terroristas hicieron estos sujetos. La Vanguardia Organizada del Pueblo fue constituida en agosto de 1969 por los hermanos Ronald, también conocido con el nombre de batalla Miguel Campillay, y Arturo Rivera Calderón, conocido como el Hippie, Heriberto Salazar, que era el Viejo, e Ismael Villegas Pacheco, también conocido como Francisco. Los hermanos Rivera Calderón pertenecieron a las Juventudes Comunistas y posteriormente al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del cual fueron expulsados. Heriberto Salazar había sido dado de baja de la fila de Carabineros de Chile en 1968 por agresión a un oficial superior, mientras que Ismael Villegas Pacheco, de oficio tipógrafo, también había pertenecido a la JJCC. Villegas, mientras perteneció a las Juventudes Comunistas, había formado un grupo fraccionario de nombre Arauco, ya que sostenía que los jóvenes comunistas debían recibir entrenamiento de tipo militar para hacer frente al aparato armado del Estado burgués. Esta actividad le mereció la expulsión de la JJCC junto con otros compañeros y al poco tiempo se incorporó a las filas del MIR. No obstante, en agosto del 68 formó los hermanos Rivera Calderón y Heriberto Salazar la VOP. También utilizando la cita del historiador español Eduardo González Calleja, dice: por su parte ha destacado que la violencia y el fenómeno violento con su derivado a la violencia en política debe ser vinculados al conflicto y al cambio social, ya que la violencia es una manifestación del conflicto y el conflicto es una condición necesaria, pero no suficiente, para que surja la violencia, y en ese caso estaba metida la VOP. Así que la VOP se vio obligada a optar por estrategias de lucha que supusieron con una menor implicación humana material, aunque su intensidad y duración acarrearon elevados costes sociales debido al impulso de los cambios radicales político, social y económico. En otras palabras, fue tan grande las cosas que hicieron la VOP para la causa revolucionaria, mientras tanto ellos eran tan pocos. Si bien la VOP ha sido considerada como una sediciente guerrilla urbana, carente de antecedente y perfilamiento político e ideológico, según Corvalán, el día 20 de diciembre de 1969 comenzaría ya las tropelerías de este grupo. Por ejemplo, integrantes de la VOP cometen un asalto a la sucursal Santa Rosa del Banco Nacional del Trabajo, ubicada en la calle Tucapel 3095. Y el 26 de diciembre del mismo mes hubo otro asalto a la sucursal Macul del Banco Sorno y La Unión, ubicada en avenida José Pedro Alessandri 4257. Así, el día sábado 31 de enero de 1970, un mes después de los atracos bancarios, en un confuso incidente con carabineros, muere en un tiroteo uno de los miembros fundadores del VOP, Ismael Villegas Pacheco, quien cumplía junto con otro compañero una misión asignada por la organización. Sin embargo, en un choque automovilístico en la calle Santa Elena con avenida Mata, terminó con una persecución policial y un posterior tiroteo entre el cabo de carabineros Luis Avendaño Orozco y los miembros de la VOP, falleciendo Ismael Villegas y el carabinero resultó herido. Por otro lado, el 8 de febrero de 1970 fue asaltado el puesto del Oncoleche, ubicado en la calle 10 de julio, y fueron robados algunos automóviles. Pero llegaría Salvador Allende al poder y este intentó aunar las fuerzas de las vanguardias revolucionarias. Pero, como dice Luis Óscar Pérez Azócar, militante de la VOP, recuerda que con la llegada de Allende a la presidencia, la VOP consideró que nada había ocurrido y que todo seguía igual. Allende incitó a los militantes activos a dejar las armas para iniciar la denominada vía pacífica hacia el socialismo. Sin embargo, los militantes de la VOP rechazaron el llamado y continuaron a la lucha. El gobierno, a finales de diciembre de 1970, realizó un indulto masivo de presos a través de la emisión del decreto presidencial número 2071. Según informó la prensa de Santiago, el gobierno indultó a 43 extremistas de extrema izquierda acusados de participar en una serie de delitos comunes y políticos, tales como la instalación y participación de centros guerrilleros, asalto, robo a mano armada, lesiones a carabineros y otras acciones delictivas que motivaron juicios tanto en juzgados civiles como tribunales militares. Así que dentro de estos 43 procesados en que Allende indultaba eran del MIR y del VOP. Por ejemplo, en el mes de marzo de 1971, la VOP realizó una expropiación, cosa que así llamaban a los robos y asaltos, de 1 millón de escudos, y luego el allanamiento perpetrado a la casa de un comerciante apodado La Sultana, y robaron más de $4.700 en billete y $200.000 en cheques y $200.000 en bonos y 400.000 escudos en cheques, según lo que comunica el comando Arnoldo Ríos Maldonado. En abril de ese mismo año, la VOP realizó una nueva expropiación al supermercado Egas,
ubicado en San Joaquín y Gran Avenida. Sin embargo, el 24 del mismo mes perpetró un robo con homicidio en la confitería Don Raúl, en el sector de la Estación Central, de donde fueron robados más de 700 escudos y asesinados su dueño Raúl Méndez y su cuñado, el señor Calaf. El 25 de mayo de 1971, el diario La Prensa de Santiago informó sobre un asalto ocurrido al interior de un furgón bancario en la sucursal Franklin del Banco Sudamericano, que retiraba dinero desde el supermercado Montemar, ubicado en la calle Santa Rosa, esquina San Joaquín. Durante el atraco se produjo una balacera entre los integrantes de la BOP y los carabineros, que dejó un saldo de 3 civiles heridos y la muerte del carabinero Tomás Gutiérrez Urrutia. Y en este caso fue donde robaría las armas de este carabinero y aparte asesinarían al carabinero cuando ya estaba en el piso, sin piedad. Sobre este incidente, días después, La Tercera informó que a través de una llamada anónima a los estudios de la radioemisora del presidente Balmaceda se encontró una carta de la BOP en la que reconocen su participación y el asesinato del carabinero Tomás Gutiérrez Urrutia. En esa misma semana de mayo, la BOP realizó una nueva operación y asaltó las dependencias de IANSA. Y en este caso, la policía informó que descubrió a los supuestos autores con los alias Campillay, El Oso, Matasano, El Hippie y El Pelado Manuel. Justamente ya entrando en junio, sería el inicio del fin de la BOP, con el asesinato a sangre fría del ex ministro Pérez Zújovich. Durante la mañana del día martes 8 de junio de 1971, la BOP ejecutó su operación más significativa de ajusticiamiento, según ellos, que tuvo mayor impacto político durante la Unidad Popular. Tuvo más repercusiones que cualquier otra cosa que pasó en esa época. Y fue el asesinato del ministro del Interior del expresidente Eduardo Frei Montalva, Edmundo Pérez Zújovich, quien fue interceptado, acribillado a tiros en la comuna de Providencia cuando se trasladaba en su vehículo particular en dirección a Centro Santiago, acompañado de su hija María Angélica Pérez Lloma. Las reacciones fueron totalmente inmediatas. Allende se dirigió al país mediante una cadena nacional a través de las emisoras radiales para anunciar que este nuevo atentado era una escala sediciosa que se había consumado, como un ataque para alterar la convivencia democrática, y además, sin ni siquiera investigar, señaló que los asesinos pertenecían a la extrema derecha y estaban impulsados por su afán de crear un clima caótico y desprestigiar su administración. Pero después sería la misma hija de Pérez Zújovich que refutaría al mismo Allende, porque reconocería la foto de uno de los tipos que asesinaron a su padre, y era Ronald Rivera Calderón, integrante de la BOP, que había utilizado la metralleta Carl Gustav del carabinero asesinado unos días antes. Allende tildó a la BOP nuevamente como enemigos de la patria. La BOP, por su parte, tildó el asesinato como un ajusticiamiento revolucionario, producto de la matanza de la Pampa Irigoyen, que aconteció en el año de 1969 con la muerte de 9 pobladores que se había tomado un terreno, y hubo una violencia entre el grupo de los pobladores y carabineros con el resultado de 9 personas fallecidas. Las declaraciones no se harían esperar, aparte las del presidente y obviamente los demócratas cristianos. La que más hizo doler a mucha gente del público nacional fue la declaración de su madre, doña Ángela Zújovich de Pérez, con el titular que decía: "Quiero morir con mi hijo". Por otro lado, la democracia cristiana no se quedaría callada. Bernardo Leyton diría: "Estamos profundamente acongojados y fuimos compañeros durante 40 años en las buenas y en las malas. El señor Allende me expresó su consternación y la del gobierno y por este nuevo asesinato político registrado en nuestro país. Me aseguró que haría grandes esfuerzos y que se agotarán todas las investigaciones para aclarar este crimen". Por otro lado, también escucharíamos lo que diría Tomás Pablo, el senador demócrata cristiano, que decía: "No sé quiénes serán los responsables, pero esto no quedará impune". Pero así también personajes del gobierno de la Unidad Popular saldrían con sus temas atacando el asesinato a mansalva del señor Pérez Zújovich. Ramón Silva Ulloa, senador socialista, dice: "Creo que el asesinato de Edmundo Pérez es un hecho de extraordinaria gravedad, con implicancia de orden político cuyas proyecciones no podemos prever". Y me adelanto con esto, y tiene toda la razón. Patricio Elwin diría: "Mi primera reacción de congoja de mi personalmente amigo Edmundo Pérez, que era un camarada, era un gran amigo, y en segundo término me produjo una indignación porque lo encuentro sin ningún sentido, es tan injusto. Esta es una manifestación de las tendencias violentistas que quieren torcer el curso de la democracia. El gobierno debe adoptar medidas necesarias". Y en fin, todas las declaraciones de los demócratas cristianos y también de personajes de la derecha e incluso de la Unidad Popular era para condenar el acto. Pero el gobierno no se quedaría con las manos cruzadas.
Para la gente que no conocía la acción del gobierno, no se quedaría con las manos cruzadas. Nosotros vamos a ver que la contraofensiva de la DC y las detenciones de otros miembros continuaron. 2 días después, el 12 de junio, la Policía de Investigación, a través de los interrogatorios a los vecinos y militantes de la BOP, llegó durante la madrugada a una casa con un garaje ubicada en la calle Coronel Alvarado 2711, en el sector Vivaceta del Hipódromo de Chile. El subdirector de investigación, el socialista Carlos Toro, encabezó el operativo. Sin embargo, desde el interior de la casa son recibidos a balazos, y como resultado quedó herido un detective. Carlos Toro pidió refuerzos carabineros a través del prefecto César Mendoza y el jefe militar de la guarnición de Santiago, Augusto Pinochet. Según la información de la prensa, llegaron alrededor de 200 detectives y un centenar de carabineros de la Prefectura de Servicio Especial y efectivos del Regimiento de Infantería número 1 Buin, a cargo de Pinochet, apoyado de 2 helicópteros y vehículos blindados. En el interior de la casa se encontraban algunos miembros de la BOP, entre ellos los hermanos Rivera Calderón, Carlos Rojas, Juan Carvajal, Juan Oscar Pérez, Carlota Bellevone, conocida como la Natacha, Carmen Silva, Corina y su hija Mariana, quienes decidieron atrincherarse y resistir el allanamiento. Repelieron las fuerzas policiales desde los techos, con los que se desató, según el Mercurio, un enfrentamiento a balazos que se prolongó 5 horas, desde las 3:30 hasta las 8:30 de la mañana. El operativo se sumaron 2 helicópteros de la Fuerza Aérea y uno de Carabineros, al igual que los vehículos blindados. Fue un espectacular el baleo donde murieron los hermanos Rivera. Una tanqueta también entró de Carabineros para derribar el portón de la casa para entrar a las 7 de la mañana. Salieron de la casa las 3 mujeres y Juan Oscar Pérez, quienes se rindieron y entregaron a la policía. Los demás miembros de la BOP, por su parte, siguieron resistiendo a la policía y al ejército. El ejército decidió ocupar los tejados y una fábrica cercana, con lo que se quedó en mejor posición de tiro a los bopistas. Ronald Rivera fue alcanzado por uno de sus disparos, hirieron a Arturo y de esa forma fallecieron en el lugar. Más de 20 armas se encontraron en ese lugar: ametralladoras Luger, pistolas, revólveres, balas de diverso calibre, transmisores, un generador de energía, un mimeógrafo, volantes del BOP, televisores, estampillas, timbres, etc. Lo tenían todo para la panfletería, para la propaganda y para, obviamente, la revolución. Durante la mañana del miércoles 16 de junio, Investigación realizó una serie de allanamientos en búsqueda en el sector Recoleta. Sin embargo, la tarde de ese mismo día, Heriberto Salazar, armado con una metralleta y un explosivo adosado en su cuerpo, logró entrar al cuartel de la Policía de Investigaciones ubicado en General Maquena. Como resultado, se dio un intenso tiroteo en el cual quedó sin vida el detective Heriberto Marín y resultado heridos Gerardo Romero y Carlos Pérez, quienes morirían días después. Salazar, por su parte, recibió un balazo en la cintura durante el tiroteo que detonó los explosivos adosados a su cuerpo y explotó. Los intentos policiales por dar al paradero de Romero fallaron, mientras algunos miembros de la BOP que resultaban heridos de estas incursiones policiales fueron trasladados desde la posta central a la penitenciaría en una verdadera caravana enrizada de metralletas. Sin embargo, la búsqueda de lo que la prensa denominaba los fanáticos bopistas generó nuevas detenciones, como la de un japonés que el diario La Estrella lo denomina como Shen Ishigamo. Y sería interesante también hablar de Carlota Bellevone, ex guerrillera de la BOP, que ella misma menciona en el titular del Desconcierto, un diario de izquierda de internet: fuimos un instrumento de la Unidad Popular. Ella misma cuenta que utilizaba el nombre de Natacha, y además menciona de todas las tropelerías que pasó en la Unidad Popular, siendo ella perteneciente a la extrema izquierda. Menciona una de las preguntas que se refieren por qué cree que fueron utilizados por la Unidad Popular y dice: al comienzo no hilé tan fino. Pensé que todo era una maniobra individual de Paredes y que Allende no tenía nada que ver, pero después supe que Allende tenía una amistad bien estrecha con él, y así creo que Allende trató de usar todos los medios para mantenerse en el poder. Por eso tenía que pactar con la DC y Edmundo Pérez Sujovic, y era un problema para cerrar ese acuerdo. Además, menciona el entrevistador: en todos los gobiernos de Chile se ha torturado, en el gobierno de Allende me golpearon, me patearon y me dejaron sin comer, y todo eso estando embarazada. Probablemente en los tiempos de la Unidad Popular se practicó la tortura, y lo peor es que fue entre los mismos compañeros. Ahora lo interesante es ver cuál era la figura de Edmundo Pérez Sujovic en toda esta coyuntura. Edmundo Pérez Sujovic era alguien bastante moderado y siempre fue acusado por la extrema izquierda de ser uno de los más derechistas dentro de la democracia cristiana, siendo que no confiaba directamente de las pretensiones de Salvador Allende. Entonces uno se pregunta, ¿por qué fue asesinado? ¿Realmente fue por la acción de la Pampa Irigoyen o la denominada matanza de Puerto Montt en 1969? Esa es una pregunta que nosotros nos podemos hacer. Pero surgen dos cosas para tomarla en el tintero y ustedes pueden sacar sus
propias conclusiones. La primera es que Edmundo Pérez Sujovic, como decía esta mujer de extrema izquierda, perteneciente al VOP, es que era necesario pactar con él porque Pérez Sujovic era un hombre muy influyente en la democracia cristiana, en las bases y además en muchos de los parlamentarios. Y en segundo lugar, también se cuenta, como Edmundo Pérez Sujovic tenía mucho poder en el mundo de las constructoras, él se negaba rotundamente a practicar la estatización de las constructoras nacionales. Entonces, claramente, esto sería como una piedra en el zapato para el proyecto revolucionario de la izquierda y obviamente de Salvador Allende. Pero, ¿acaso estamos diciendo nosotros que Salvador Allende mandó a matar a Sujovic? No me atrevería a decir eso, pero hay algunas cosas que no nos deja dormir por la noche. Porque en primer lugar la revista Cepa descubrió algo interesante. El VOP tenía una base dentro de una de las sedes del Partido Socialista. Porque un elemento de extrema izquierda como la VOP, por la vía revolucionaria armada, estaría también de la mano con un partido perteneciente al UP. Y no por nada había mucha gente de la época que decía que la VOP fue utilizada prácticamente como unos sicarios para eliminar a Pérez Sujovic, y entre otras cosas. Y esa fue la razón de por qué el gobierno utilizó toda la fuerza posible e incluso mandó a su gente del Partido Socialista a arrasar con todos los miembros de la VOP. Una buena interrogante, ¿no? Es una buena teoría y no sería para nada conspiración porque todo esto está comprobado, pero insisto, solo usted puede sacar sus propias conclusiones. Sin embargo, la prensa informó de nuevos ataques y atentados perpetrados por la VOP después de Pérez Sujovic y que la hacienda Chicauma ubicada en Lampa era un campo de adiestramiento de los VOPistas. Según la investigación, en Chicauma se realizaban maniobras de instrucción sobre manejo de armas de fuego bajo la orden del ex carabinero Heriberto Salazar, y en el mismo predio Daniel Vergara, administrador del lugar, realizaba conferencias de adoctrinamiento para los militantes que eran escogidos con precaución extrema. La mayor parte de los integrantes de la VOP debían soportar una serie de pruebas antes de ser admitidos. Finalmente eran conducidos con la vista vendada a la llamada casa de seguridad situada en el paradero 14 de la Gran Avenida, y allí el postulante debía enfrentar un severo interrogatorio respecto a sus ideas políticas, sobre las inclinaciones de su familia y sobre otro aspecto de la vida privada del aspirante, después de lo cual eran evaluadas sus respuestas antes de permitir el acceso al grupo. Pero el gobierno de la UP no se quedaría así. Era tanta la prensa contra el gobierno de Allende. Se le echaba la culpa de que producto de los indultos que generó Allende a finales de 1970 fue la causa desencadenante de la muerte de Pérez Sujovic. Pero el gobierno de la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende, para distraer a las grandes masas de la situación chilena con el asesinato de Pérez Sujovic, inventaría un caso de contrabando que participaría supuestamente la derecha, que fue el caso Puelche. Y sería uno de los eventos más indecentes que haría la Unidad Popular para tapar el tan grave acontecimiento del asesinato de un ex ministro. Pero si ustedes me permiten, vamos a hablar un poco del caso Puelche. Este escándalo fue prefabricado y reventó junto al asesinato de Edmundo Pérez Sujovic. Su objeto fue desviar la atención pública de la VOP y sus crímenes y aún conectar los últimos con alguna forma con la derecha, Patria y Libertad, la CIA, etc. La izquierda en esa época todavía, incluso el mismo Salvador Allende diría que la muerte de Sujovic fue hecho por la derecha, lo cual, como dije anteriormente, su propia hija desmintió. La conexión y la referencia al Puelche la hizo el mismo Allende en un discurso público el 16 de junio de 1971, hablando ante una gran muchedumbre congregada por la CUT en Santiago para protestar contra la sedición y el terrorismo. El Puelche era un modesto barco mercante chileno, aunque de bandera panameña, que navegaba desde Montevideo con destino Perú. El 12 de junio, 4 días después del ultimado Edmundo Pérez, la OIR, Oficina de Información y Radiodifusión de la Presidencia de la República, denunciaba con bombos y platillos que un avión de la Armada había detectado y fotografiado movimientos sospechosos a bordo de la nave cuando ésta se hallaba cerca de nuestras costas a la altura de Iquique, marineros arrojando bultos al mar. Después agregaba que pudo comprobarse que en la playa cercana había un desembarcadero con una pista de aterrizaje, un campamento con su camino de acceso, etc., que vehículos, autos, camionetas abandonaban el campamento en precipitada y veloz fuga. Conclusión: gigantesca internación de armas para un golpe fascista del cual debería ser pretexto la muerte de Pérez Sujovic.
El gobierno ordenó interceptar el Puelche, cumplió esta tarea el destructor Blanco Encalada y el mercante fue llevado a Iquique y su tripulación detenida. Se inició la investigación. Pero ahora, ustedes se van a estar preguntando, ¿es cierto todo eso? Bueno, la revista ¿Qué pasa? Ya el 24 de junio, el asunto pasó rápidamente de drama a sainete. No se encontraron armas. Sí, artículos suntuarios, radios, televisores, whisky, pero como el Puelche navegaba con rumbo al Perú al ser aprehendido, ni siquiera se podía asegurar que tal mercadería fuese contrabando. Desembarcadero, cancha de aterrizaje, campamento, camino, vehículos, todo el resto de drama también se fumó, nunca existió. En noviembre de 1972 la Corte Suprema sobreseía definitivamente el caso Puelche. No había delito ninguno. Estupefacción causó el conocimiento de lo dicho en el proceso por uno de los mismos tripulantes del avión naval que descubriera el Puelche. Dice, le tomé como 3 fotos en ella y no aparece que el vapor botara bultos al agua. Las fotografías publicadas con gran fanfarria en el año anterior habían sido objeto de artísticos retoques totalmente falsificadas. Todo el affair era un invento con fines de distracción reseñado. Nada chistoso fue, por cierto, para los tripulantes, dueños, capitanes, etc. del Puelche y pasarían casi 10 años antes de que la justicia ordenara al Estado de Chile, ya bajo el régimen del gobierno militar, que indemnizara los perjuicios provocados por esta diablura del OP. En otras palabras, el caso Puelche fue para distraer a la población con una noticia falsa, hoy día conocida como fake news. Una de las consecuencias directas dentro del asesinato a Pérez Sujovic fue la posición anti-UP que iba a ir tomando la democracia cristiana, y fue tan así de que la gente de la democracia cristiana que todavía seguía siendo partidaria del OP dividiría y aparecería a la izquierda cristiana. Pero el asesinato de Pérez Sujovic motivó a muchos amarillos, blandos o incluso titubeantes miembros de la democracia cristiana que todavía creían que podían hacer algo dentro de la unidad popular. Se crea lo que es la Confederación Democrática o CODE, que aglutinaba a los partidos de la oposición, principalmente la Democracia Radical, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional. El mayor ejemplo del impacto parlamentario generado tras el asesinato de Pérez Sujovic por la BOP fue la iniciativa legislativa propuesta por el diputado demócrata cristiano Juan de Dios Carmona en octubre de 1972, correspondiente a la Ley de Control de Armas, o la Ley 12.972. Dicha ley, que fue aprobada, impulsada por la democracia cristiana y fue apoyada totalmente por la derecha, y lo anterior permitió a las Fuerzas Armadas poder allanar fondos y fábricas de los cordones industriales en busca de dichas armas. Pero esto lo veremos en otro capítulo. Muchas gracias, y este es su canal El Viejo de Historia. En 1971, Allende había indultado a más de 40 extremistas de izquierda anteriormente procesados por la justicia. Ya en abril cayó la primera víctima de ellos, el carabinero Tomás Gutiérrez, en un asalto a un supermercado. Y con la propia metralleta que le robaron, asesinaban 2 meses más tarde al ex vicepresidente y ex ministro demócrata cristiano Edmundo Pérez Sujovic. Pero la prensa del gobierno pretendió culpar a la oposición. El restante asesino de Pérez Sujovic, Heriberto Salazar, sabiéndose condenado a muerte por sus camaradas, quiso vengarse de Paredes, que los había traicionado, y perpetró un solitario asalto a investigaciones en su busca. En la batalla mató a 3 detectives. Luego hizo estallar una carga de dinamita que llevaba consigo y que lo despedazó en la puerta del cuartel.